Tú fuiste parte de la serie de animación también, ¿no? Sí, y estoy muy agradecido, ¿no? Bueno, me sentí más satisfecho de la serie, que es que conté con muchos amigos, amigas, familia, ¿no? que participó, y actores, actrices de doblaje. Joan Sans, el autor de Vegeta en catalán. Y también hubo un youtuber muy popular que hizo la versión en inglés, que es el Prince Vegeta. También participó en el canal de YouTube donde estamos retransmitiendo esta serie de animación. Yo lo recuerdo con sorpresa, porque yo pensaba que estaba muerta la historia. Son esas historias que ya después de 3 cortos, 10 años de espacios en el tiempo, y de golpe Rubén te llama y dice: hey, ¿qué estás haciendo algo? ¿Te importa que te envíe unos guiones y le grabas las voces y tal? Y yo, bueno, comando, animación, lo quiero ver. Era tu primera experiencia como actor de voz, ¿no? Sí, es muy difícil, ¿eh? La verdad es que no me había planteado nunca lo difícil que es, hasta que tuve que hacer el tema de tener unas frases, de tener que darle la entonación y todo para que suene, porque claro, tampoco no sabíamos lo que había, ni cómo era la animación, ni teníamos todo el guión, nos teníamos que imaginar un poco el contexto, y la verdad es que es muy difícil, o sea que chapó para los que se dedican a esto. Y te voy a decir que a partir de la historia de animación, el mismo guión que diseñé para la animación es el que luego usé para el cómic, ¿no? Que es también colaboración con un ilustrador mexicano, Zaitex Min, que ha participado en la pinta y pues una pasada. Tengo que decir que sí, que la ilustración ha recibido muy buena crítica, la historia también ha recibido muy buena crítica. Más cosas quería hablar, los personajes. En esta historia sigue el progreso de algunos de los personajes que originalmente fueron creados para tanto los cortos como para la animación, y también hay nuevos que he ido creando durante años a través del canal de YouTube y también a través de las historias generadas como novelas, etcétera. Algunas de ellas las podéis ver aquí de fondo, y aquí traigo el roll-up que ha construido expresamente para hoy. Muchos de estos personajes pues tienen crossovers, ¿no? Aparecen aquí o allí. En algunos de los cortos también. Hay uno muy popular que incluso se estrenó en varios países y que participó en el Festival de Girona, en el Festival de Cine de Girona, y es Porca Miseria. Y en ese aparecían personajes tanto de otros cortos como Eduardo Manosapio, con personajes creo que aparece el padre de Eduardo, creo que aparece también, hay alguna referencia a Comando. Sí. Es como el universo Tarantino. Claro. Entonces, sí. Esa es una de las cosas más alucinantes, ¿eh? Que cuando lo lees dices, pero esto viene de algún sitio. Y hay un montón de cosas. A mí, en la lectura del primero, es lo que más me flipa. Aquí hay más lore que todo el lore, ¿no? El Silmarillón del comando que tenemos que sacar algún día. Pues sí. Porque incluso, juego mucho con los personajes. Por ejemplo, uno de los grandes personajes de esta saga es Turista Neandertal, que es un turista, pues estaba paseando sacando fotos, y la tarotista cuántica, que era una supervillana que fue derrotada por Comando. Aquí ponemos una escena, he hecho como una escena de la gran batalla de la tarotista con Comando, La tarotista cuántica le hizo involucionar hacia el estado neandertal. Y Turista Neandertal después ha tenido un gran protagonismo en esta saga, ¿no? Y es uno de los personajes que quería traer de vuelta y jugar con esta ambigüedad de hasta qué punto es villano o héroe o qué es, ¿no? Lo tienes detrás. Lo hemos traído aquí de fondo. La máscara original de Turista Neandertal en la película Comando 3, el paradigma de la dimensión. O sea, un momento, esto pero es que me da la sensación de estar en un programa de Elvira, de Elvira Mistress of Dark, que es una película de serie Z, es la máscara original de la película de 1940, lo de Bela Lugosi. Que hay una curiosidad, hay una curiosidad que Turista Neandertal nunca era la misma persona. Turista Neandertal iba cambiando dependiendo de quién podía venir. Madre mía. Y ahí lo dejo. Pero